para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a abrir en Marcos capítulo 2. Va a ser la lectura central que vamos a tener en este día. Una historia muy conocida del ministerio de Cristo. Marcos capítulo 2. La verdad que una alegría volver a verlo después del fin de semana pasado, donde le hemos pasado muy bien. Algunos no los vi el fin de semana pasado, pero los veo hoy. Me pone muy contento también verlos. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en Marcos capítulo 2. Hemos orado. Vamos a hacer una consigna antes. Vamos así como se abrieron las aguas en dos. Vamos a abrir las aguas en dos en el día de hoy. Vamos a hacer así. Toda esta fila y la mitad de esta fila, quien quiera hacerse parte, van a ser un grupo. La mitad de esta fila y toda esa fila van a ser otro grupo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo que cada uno de los del medio tienen libre opción de poder elegir el equipo que quieran, pero la mitad de esta fila va a ser un equipo, la mitad de esta fila va a ser del otro equipo. La mitad y la que corresponde a esta parte va a buscar el texto que está en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y la mitad de este lado va a buscar Mateo 28, 19 y 20. Sí, son dos pasajes centrales de lo que, por lo menos yo las veces que he venido acá, he venido compartiendo acerca de la gran comisión. A veces pensamos que es un solo texto, pero es más de un texto, son dos textos, y vamos a leerlo. ¿El equipo número 1 lo tiene preparado? Sí, lo tiene preparado. ¿El equipo número 2 lo tiene preparado? No lo escuché tan convencido. A los veo con tazas de por medio, por eso no digo nada. A la cuenta de 3, el equipo número 1 se va a parar y va a leer. Sí, es un texto corto, pero lo va a leer. Se ponen de pie y leen a la 1, a las 2 y a las 3. Y les dijo: perfecto, muy bien, pueden sentarse. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Equipo número 2 se prepara para ponerse de pie. Un poquito más largo, pero lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Se pone de pie. Se paró Ida sola. Abandonaron el equipo 2. 28, 19 y 20. 28, 19 y 20. Se pueden sentar y ahora nos separan todos juntos. Dijimos predicar el evangelio y ahora dice otra vez ir por todo el mundo, pero otra cosa más. Se paran y leen 28, 19 y 20 a la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Se paró Ida de nuevo. Léelo, Ida, porque sos la mejor alumna. Dale. Muchas gracias, doctora, excelente. Se sienta Ida, entonces tenemos id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y el otro texto dice, por tanto, id y haced discípulos. Predicad y haced discípulos. Nuestra misión, la misión central de todos los que estamos en este lugar, no solamente teniendo la posibilidad de ser parte de la familia de Cristo, sino también de poder servir. ¿Estamos? Esta es la dirección y el objetivo fundamental, tanto predicar como hacer discípulos. Ahora, yo quisiera que ustedes lean conmigo una ocasión de servicio que se da en Marcos capítulo 2, muy conocida por ustedes, donde hay actores principales que aparecen en escena, pero hay muchos actores, y hay un actor escondido, o actores escondidos, pero no por menos visibles, dejan de ser fundamentales para esto que se hace. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, la cama en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, habla contra el nombre de Dios. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban y pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, o dio un salto, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera de que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a tratar de describir quiénes son los personajes en este relato. A ver quién me puede ayudar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién recibe la ayuda principal? El paralítico, perfecto. ¿Quiénes lo llevan? ¿Cuántos eran? 4. ¿Y quién es el que lo sana? Jesús. Por ahora dijimos 3 actores principales. ¿Quiénes estaban ahí mirando? Que la multitud. ¿Y quiénes eran los que dudaban en su mente y cuestionaban? Los escribas que estaban ahí. Vemos muchos personajes. En este día, yo les hago una pregunta a ustedes que estuvieron tan atentos en este relato. ¿Hubo alguien que fue beneficiado con todo este servicio? Sí. El paralítico. ¿Hubo gente que fue bendecida con todo esto? ¿El paralítico solo? No, todos los que lo vieron. Y hubo gente que se maravillaba y se asombraba. Ahora, vamos a tratar de poner un poquito pudiendo describir cada una de las acciones. Dice que no es que lo llevaron al Señor Jesús, que lo entraron por la puerta. ¿Por dónde lo entraron? Por el techo. Por lo cual involucra un servicio esforzado. Lo tienen que acercar, de alguna manera lo tienen que llevar porque todo era andando, lo llevan en su lecho, en su cama o en una camilla, lo tienen que levantar, tienen que descubrir el techo, que dice que en ese momento, a lo que es la explicación, no es que le rompieron el techo, sino que de alguna manera se lo desmontaron el techo y hicieron fuerza de nuevo para bajarlo por la camilla, pero no lo soltaron, lo iban bajando hasta que pudo quedar de frente al Señor. Y el Señor ahí pudo actuar y pudo sanarlo con todo esto que ustedes vieron. Muchas acciones, muchas personas sirvieron. Para que se pueda realizar este servicio, como dijimos, hicieron falta muchas personas, muchas manos, y fue un servicio para la gloria de Dios. Pero hay un actor o un grupo de actores que son fundamentales en este servicio, que no están descritos en la Biblia. ¿Y quiénes son? ¿Alguien se da idea? ¿Qué dice Edgardo? Los que abrieron la casa. Los que abrieron la casa son fundamentales en esto. Y no aparecen en el relato, pero sin ellos, fíjense que no están diciendo que llevaron la camilla al templo. No está diciendo eso, no lo llevaron al templo. En ese momento Jesús iba a llegar. ¿Y a qué casa iba a llegar? A la casa de los que estuvieran dispuestos a abrirla. Y estas personas estuvieron dispuestas a hacerlo. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana? Nosotros compartimos muchas veces esta enseñanza y esta comisión que el Señor nos da. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo, hacer discípulos. Quizá usted diga, y yo me quiero identificar un poco con usted, yo no soy quizá la persona con la mayor capacidad verbal como para poder predicarle a una persona, me muero de los nervios de poder pensarlo nada más. O quizá usted diga, mire, yo la verdad que no me siento como alguien que pueda hacer un discípulo, no me siento muy admirable. Pero quiero decirle que hay muchas tareas que nosotros podemos hacer en el servicio a Dios. Y todas las tareas apuntan a esta gran comisión de hacer discípulos y de predicar el Evangelio. El objetivo es que poder predicarle a muchas personas y hacer muchos discípulos. Pero muchas veces el objeto de nuestro servicio no son puntualmente las personas, no es puntualmente estar hablando algo, sino que muchas veces el objeto de un servicio puede ser disponer un lugar, como hizo esta persona, como hicieron estas personas, que fueron de gran bendición, simplemente teniendo la disposición de que su casa se llenara de gente. Gente a la cual le desmontaron el techo. Calculo que después lo habrán reparado de nuevo.
Pero ellos no tuvieron ni que abrir la boca demasiado. Sí tuvieron que estar dispuestos. Son actores principales y yo quisiera en esta mañana que podamos identificarnos con esto. El Señor quiere que nosotros podamos perseguir este objetivo de predicar y hacer discípulos. ¿El Señor quiere que lo hagamos individualmente? Sí quiere que lo hagamos individualmente, pero pensó un diseño fabuloso. Pensó la posibilidad de hacerlo coordinadamente. Y la figura que mejor describe a la iglesia actuando coordinadamente es la figura del cuerpo humano que usted y yo tenemos. Fíjese, la mano escribe, la mano corta, la mano moldea, la mano forma y es parte del cuerpo. Y el pie dirige los pasos, soporta peso, va en subida, va en bajada, se pliega y también forma parte del cuerpo. Son totalmente distintos. Y los ojos tienen una sensibilidad particular, nos guían. Cuando hay mucha luz les cuesta ver, en la oscuridad más todavía. Son parte del cuerpo. Son exactamente y totalmente distintos, pero todos son parte del cuerpo y el Señor quiso utilizar esta figura, que es la figura del cuerpo. Usted y yo quizá tengamos distintas capacidades totalmente, pero todos somos parte de un cuerpo y como cuerpo y coordinadamente, desde el que abre una casa, desde el que levanta la camilla, desde el que prepara la comida, desde el que desmonta el techo, el que lo vuelve a montar, todos podemos ser parte de esta gran comisión y ser parte de un equipo que trabaja coordinadamente para buscar la gloria de Cristo, predicar el Evangelio y hacer discípulos para la gloria de su nombre. Dice Romanos capítulo 12, yo lo voy a ver pero con mucha sencillez. Vamos a decir primeramente que hay dos cosas que son muy distintas, aunque parecen muy parecidas. La palabra de Dios dice que quiere que nosotros podamos servir a Dios, si bien somos muy diferentes, cada uno según el don que recibió. ¿Y qué es un don? Y la pregunta que se desprende es, ¿cuál es la diferencia que tiene un don con un talento? Un don es una capacidad especial que Dios le dio, y un talento es una capacidad con la que usted nació. Ahora, hay diferencia en las dos cosas. Los talentos, como puede ser tocar un instrumento, como puede ser hacer manualidades, como puede ser, no sé, escribir poesía, como puede ser quizá talento y eficacia y mayores aptitudes, vienen con el nacimiento natural. Usted salió del vientre de su madre, nació, vino a la vida, nació con los talentos. Pero los dones son capacidades especiales que Dios da a las personas con el nacimiento espiritual. Quiere decir, una vez que usted se arrepintió de su pecado, creyó en Cristo y le entregó su vida y Dios vino a vivir a su vida por el Espíritu Santo y con el nacimiento espiritual Dios le da algunas capacidades o competencias muy puntuales para poder servir a Dios. ¿Yo puedo servir a Dios con mi talento? Puedo hacerlo. ¿Puedo servir a Dios con mis dones? Puedo hacerlo, pero son dos cosas distintas. Vamos a tratar de leerlo y yo se lo repito que no soy una persona sumamente instruida, soy una persona que quiere compartirlo con usted de la forma más sencilla, pero que sea de bendición para usted. Dice 1 Corintios 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias... Romanos 12. Romanos 12. ¿Dije otra cosa? Perdóneme. Romanos 12. Ya le dije que no era una persona letrada. Se lo avisé del principio. Se lo avisé. No lo engañé, no lo engañé. Con razón. Romanos 12. Está bien, me adelanté. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues, escribe Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Atención, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice el versículo 4 y empieza a enumerar alguna cantidad de distintos dones. Queremos decir y hacer la salvedad que algunos dones en su momento funcionaban porque era un momento de la iglesia muy particular. Tanto lo que eran los profetas que traían una palabra de profecía, como los que hablaban en lenguas, como los que sanaban, como los que hacían milagros. Entendemos que esos dones el Señor los retiró de nosotros. Él puede hacerlo todo, pero para este momento de la iglesia algunos dones ya no están vigentes, otros sí siguen en vigencia. Y yo quiero compartir con ustedes y explicar solamente algunos. Dice, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ahora yo me voy a abocar desde el 7. Si de servicio, en servir. Hay gente que todos debemos ayudar y servir. Es algo que el Señor quiere de nosotros, que podamos servir. Ahora hay algo puntual, que es el don de servicio, que es una capacidad muy especial que Dios ha dado y ha repartido como Él quiso, pero dado en algunas personas que tienen lo que este mundo llama una vocación especial para poder servir. Lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero lo hacen con gratitud, lo hacen con alegría y con eficiencia. Todos podemos repartir una taza de té, pero la persona que lo hace con alegría y con eficiencia, sin duda que lo hace mejor y lo hace para el Señor. Bueno, hay sacrificios que son muy puntuales y son en cuanto a cosas prácticas, como levantarse muy temprano para preparar una gran comida, como hacen los cocineros. Cocinar no es un don, es quizá una capacidad, un talento, pero levantarse a las 6 de la mañana, pelarse 2 bolsas de papa, preparar toda la comida y repartirla con alegría, eso yo creo que es un don. De hacerlo con alegría y hacerlo con amabilidad es algo que Dios puede hacer en nosotros. Nosotros no somos amables, muy amables por sí mismos, más cuando nos levantamos súper temprano. Pero para lo que es hacer cosas prácticas, hay personas que nos sirven con una gracia especial y son de bendición a nuestra vida. Y no necesariamente toman la palabra y enseñan la palabra, no. Nos sirven haciendo cosas muy puntuales. A ellas Dios le dio el don de servicio. Yo quiero que usted examine. Dice, el que enseña en la enseñanza. El que enseña es el que toma la palabra, la puede analizar, puede ver en qué contexto está, qué es lo que quiere decir y poder enseñarnos. Y nosotros podemos entender de esa persona con claridad cosas que quizá por nosotros mismos no hubiésemos visto y oír a esa persona su explicación y tomar la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el que exhorta en la exhortación. Las personas que tienen el don de exhortación son personas que tienen un sentir de siempre estar velando por las personas, qué necesidades tienen y ponerse a su lado
y llamar un momentito aparte y fijarse en la vida del otro, con amor, por supuesto. Muchas veces si hay algo que corregir, se lo dicen. Muchas veces si hay que animarlo, lo animan. Pero son personas, este mundo lo usa con esa palabra, con esa vocación, ¿no? Son personas que tienen un don. En su corazón sienten sensibilidad y se ponen al lado de uno y le dan una palabra o de corrección, o de ánimo, o de aliento, y la persona es bendecida y es edificada. También es un don, como el de servicio, como el de enseñanza. Dice, el que reparte con liberalidad, el que reparte, vamos a entenderlo nosotros, es, por así decirlo, lo que se llama un don de generosidad. Y liberalidad quiere decir sencillez. Una persona que, si bien todos tenemos que dar para el Señor, siente en su corazón el deseo de dar un poco más. Que no lo dice, que no lo hace para que le agradezcan ni para que le den algo en retribución, pero sí tiene en su corazón poder dar al Señor y dar mucho más. Otra cosa es la imprudencia, decir, no, yo al Señor le doy todo, pero no tenés plata para tu familia no tiene con qué comer. Está siendo imprudente, quizás relacionado a la locura, tomarse las cosas a la ligera. No. La persona que, por así decirlo, tiene el don de repartir o de la generosidad, es una persona que está dispuesta a dar. Es una persona que en su corazón está dispuesta a dar al Señor y a poner de lo suyo. A poner de lo suyo. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Hay personas que tienen el don de presidir. Vieron que se da muchas veces en muchos lugares. Es de todos querer escuchar la palabra de Dios. Es de todos querer servir al Señor. Es de todos querer agradarlo. Pero hay personas que, por así decirlo, tienen un llamado especial de parte de Dios para poder buscar que todos podamos servir a Dios, que todos estemos bien, que todos estemos siendo guiados por Dios. Y no solo se animan a sí mismos, sino que animan al grupo a obedecer la palabra de Dios. Y quizás se ponen en pie, y quizás toman la palabra, y quizás nos animan a todos. Y a las personas se identifican con ellos. Y quizá tiene el don de poder presidirnos, de poder guiarnos, de poder liderarnos. Tenemos en la congregación personas que tienen ese don. Y gracias a Dios y nos bendicen sus vidas. Pero el Señor no solamente le dio este don a los ancianos, sino que el Señor lo repartió como Él quiso. Y si usted es de Cristo, quizá usted también recibió de estos dones. Pero es importante que usted pueda identificarlo. Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Dice que el Señor repartió como Él quiso, que por lo menos todos tenemos un don. ¿Puedo identificar yo cuál es el don que Dios me dio? Dice, el que preside con solicitud, lo tiene que hacer una y otra vez, no se puede dejar estar, no puede abandonar. El que hace misericordia con alegría. Hay personas que tienen el don de la misericordia, se compadecen. Todos nos compadecemos o deberíamos hacerlo, pero hay personas que se compadecen con una sensibilidad mayor, que quizás no se pueden ir a dormir pensando que a tal persona le falta algo. Y van y lo acompañan y se acercan, junto con la empatía, junto con los recursos. Estas son distintas aristas del gran amor de Dios que el Señor puso en nuestro corazón. Y son capacidades especiales y muy puntuales para servir al pueblo de Dios. Y yo en esta mañana quisiera poder identificarme con usted y poder quizá compartirlo en esta comunión tan sencilla que nosotros tenemos. Quizá usted diga, yo no soy el que puede tomar la palabra, quizá yo no soy el que puede ser un maestro. El Señor no dijo que esto solamente lo iban a hacer los evangelistas y los maestros. El Señor repartió dones y son muy variados y a todos les dio uno. Y si bien es nuestro objetivo servir al Señor, el objeto de nuestro servicio no siempre son puntualmente las personas o los verbos o las palabras. Se puede servir y ser de mucha bendición. ¿Tendremos hermanos con el don de la misericordia? ¿Tendremos hermanos que se compadecen? ¿Tendremos hermanos que puedan liderarnos? ¿Hermanas que puedan liderar a otras hermanas?
¿Tendremos personas que puedan enseñar la palabra de Dios? ¿Tenemos personas que puedan ir y a sentarse al lado y dar la exhortación y el ánimo necesario para seguir en el camino? ¿Tendremos personas con generosidad? Y dentro de todas esas cosas, dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, que nos amemos los unos a los otros en amor fraternal. Son aristas del amor de Dios que el Señor nos ha brindado como un cuerpo. A cada uno le dio algo distinto. Ninguno es mejor que el otro, pero todos somos necesarios y tenemos esta gran bendición y esta gran oportunidad de todos poder servir coordinadamente como un cuerpo. ¿Tendremos hermanos y hermanas con el don de servicio? Hay veces donde yo intento servir al Señor y trato de poder saber cuál es el don que Dios me dio. Trato de poder saberlo y trato de poder utilizarlo y ponerlo y servir y ponerlo a los pies del Señor y esforzarme por ello. Sin embargo, hay hermanos en mi congregación que yo me saco el sombrero por lo que el Señor les ha dado. Nosotros hacemos una tarea que es poder repartir algunas viandas y poder repartir algunos productos a gente que lo necesita de la calle y nosotros se los entregamos con mucha amabilidad y termina la reunión y para mí terminó todo. Y sin embargo las personas se quedan pensando en personas con nombre y apellido que si bien recibieron productos hoy no van a tener dónde dormir y agarran su auto y van a buscarlo nuevamente y hablan con tal persona hasta que le consiguen una habitación. Tienen una sensibilidad espiritual que el Señor les dio, tienen el don de la misericordia. Yo si me tengo que levantar temprano y me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a buscar una alfombra a Constitución, como lo hizo un hermano, muchas veces me voy a quejar la mitad del tiempo hasta que vaya y lo haga y quizá traiga la alfombra de Constitución y la traiga a donde la tengo que traer. Pero hay personas que lo tienen que ir a buscar y 5:30 ya están con una sonrisa y van a buscar alfombra y la traen con la mejor presentación. Y yo entiendo que el Señor los ha bendecido con el don de servicio. No solo en esa tarea, sino en cualquier otra, en lo que se le pida. Qué importantes son. Mi primera pregunta en esta mañana es, ¿vos podés reconocer en tu vida un don que Dios te haya dado? ¿Podés reconocerlo? No todos tienen que ver con la plataforma, ¿eh? No todos tienen que ver con el micrófono, pero son muy necesarios. Son muy necesarios. Y fíjense que en el pasaje que nosotros leímos, hubo una persona, o hubo una familia, hubo un matrimonio que hizo algo fundamental para el ministerio de Cristo. Puso su casa. Quizás desde la misericordia. Las personas necesitan oír a Cristo, yo pongo mi casa. Quizás desde el liderazgo, la obra se tiene que hacer, que venga Cristo a nuestro lugar, yo voy a poner mi casa. Quizás desde muchos lugares, pero ellos pusieron su casa. Qué bendiciones cuando estas paredes se pueden llover o el techo, que alguien viene y repara eso. Y nosotros entramos a un lugar que está todo preparado, que no se llueve durante la reunión. Y hay personas que nos son de mucha bendición. Quiero quedar con ustedes en esto. Nuestro objetivo es la gloria de Cristo, hacer discípulos y predicar. Nuestro objeto no necesariamente tiene que ser la verbalidad, la plataforma, el micrófono. Y no por eso ninguno es menos importante. Son todos muy importantes. Hubo un milagro que nosotros conocemos en los evangelios, que tiene que ver no con tomar la palabra, quizá. Si usted toma la palabra, gloria a Dios. Si el Señor le dio capacidad de enseñar, gloria a Dios. Si el Señor le dio la capacidad de evangelizar, gloria a Dios. Si se la dio de liderar, de estar al frente, gloria a Dios. Pero si no se la dio, igualmente yo soy bendecido con su ministerio. Hubo un jovencito con el cual el Señor hizo un gran milagro, que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Él se paró en medio y alzó la voz? No, pero fue de bendición a miles. Y nosotros nos quedamos muchas veces con el relato de María y de Marta. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella estaba queriendo disponer su casa para recibir al Señor. Por eso quiero en esta mañana alentarlo.
Usted tiene un talento, seguramente que puede servir a Dios. Muchas veces nosotros compartimos con chicos que tocan música. Tocar música es un talento. Tocar música es un talento. Ahora, hacerlo con una actitud espiritual es algo totalmente distinto. Yo conozco mucha gente que toca música bien, pero gente que lo haga en una actitud de servicio, no conozco tanta. Por eso tratamos de fomentar esto. Gente que tiene distintas habilidades para hacer decoración, mismo para cocinar, tiene distintas capacidades y habilidades. Pero que el Señor bendiga a su iglesia. No hay nada mejor que hacer un buen equipo detrás de estos dos objetivos: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Hay dos tareas. Muchas veces hay una frase muy conocida que dice: el objetivo de Dios son las personas. La tarea de Dios son las personas, con nombre y apellido. Y sin embargo, yo le quiero decir que eso es verdad. Pero hay distintas actividades que no se tratan de estar directamente con la persona. Muchas veces el objetivo es que la persona sea bendecida, pero el objeto de mi actividad es un lampazo y un piso, y soy igualmente bendecido. Hay hermanos que en la congregación donde yo estoy pasan delante nuestro, nos saludan y se van directo a una sala de tesorería a contar billetes y a hacer pagos, y no están con nosotros todo el tiempo. El objetivo es la bendición de las personas, pero su objeto son billetes, máquina de contar billetes, home banking, es otra cosa. Pero yo quiero decirle que usted es útil para la obra de Dios, con lo que el Señor le dio. Conozco en este lugar gente muy talentosa. Conozco en este lugar gente con dones. Y yo soy muy bendecido por esos dones. Pero necesitamos todos tener y vislumbrar esta oportunidad. Tenemos la oportunidad de hacer un buen equipo para la gloria de Cristo. Termino. No sé a cuántos de este lugar les guste prender el fuego para la parrilla. ¿Hay gente que le guste? Por lo menos si usted no lo hizo, quizá usted vio, ¿no? Pero se prende el carbón, se prende fuego y tenemos las brasas encendidas. ¿Qué pasa cuando las brasas están una lejos de la otra? Se empiezan a apagar. Pero cuando las brasas están todas una cerca de la otra, una enciende a la otra enciende una, se forma un gran fuego. Y todo ese fuego, todo junto, puede hacer una gran cocción. Pasándolo al plano nuestro, si nosotros servimos al Señor separados, podremos tener una efectividad. Pero si servimos al Señor todos juntos, su servicio me va a animar a mí, mi servicio lo va a animar a usted. Y juntos el Señor nos puede utilizar para hacer una gran obra. Es muy sencillo poder enumerar estos dones que el Señor dio. Hay más. Yo simplemente quería compartirlo con ustedes para que usted lo vea. Quizá para que usted identifique qué es lo que el Señor le dio, qué dones le dio o qué talentos le dio. Pero por favor no deje de ser de bendición para mí porque yo lo necesito. Y yo intentaré no dejar de ser de bendición para usted. Amén. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, simplemente es una intención del corazón. Señor, poder ver estos aspectos de tu obra, estos aspectos del servicio, estos dones que has dado, Señor. Si es tu voluntad en esta mañana, le concedas poder ver a los hermanos cuáles son los dones que les has dado, cuáles son los talentos, cuáles son las posibilidades, Señor. Y si es tu voluntad, despiertes algunos corazones para poderte servir, Señor, para que tengamos y aprovechemos esta oportunidad tan linda de servir todos juntos. Señor, qué importante es el amor, hacerlo en amor, no dejar de ayudarnos. No importan las plataformas tanto, Señor, como ser efectivos y ser de bendición. Gracias por los hermanos que están en medio nuestro y nos lideran, gracias por los que nos enseñan. Gracias por los que evangelizan. Señor, y todos los demás, que podamos, Señor, saber que somos igual de importantes. Ninguno es más importante que otro. Y todos en tus manos, coordinadamente, podemos ser de gran bendición. Al barrio de Avellaneda, Señor, y todos los lugares donde nos permitas alcanzar. Señor, que sea un mensaje de aliento, es el deseo, y si es tu voluntad lo puedas hacer realidad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.